Bueno, mis hermanos y hermanas, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grandemente. Bueno, como vimos entonces, el tema que se va a tratar es la cuestión del 2031. El pastor Elber tenía mucha razón, y es que tal vez cuando estamos realmente ocupados en la obra, tal vez no haya tiempo para esto. Sin embargo, este tema está afectando a una gran cantidad de iglesias, no solo en Bogotá, sino en Latinoamérica, muy especialmente en Latinoamérica. En los Estados Unidos hay una profecía similar que tiene que ver, pero con el año 2025. Pero pues no es un tema que vamos a tocar, porque vamos a mirarlo desde la perspectiva de lo que pasa en Latinoamérica. Les quiero pedir que estemos en constante oración. Bien, que estemos en constante oración mientras tenemos el tema, y pedirles, hermanos, que me ayuden con los textos bíblicos que vamos a tocar. Para iniciar, vamos a ver un principio fundamental o lo vamos a mirar un poquitico más a profundidad. Abramos las escrituras, por favor, en Isaías capítulo 8, versículo 20, que es un versículo bien conocido. Isaías capítulo 8 y el versículo 20 es algo que nosotros como adventistas pues lo decimos siempre. Y a partir de este principio vamos a empezar a ver cómo aprender a refutar esa teoría del año 2031. Isaías capítulo 8, versículo 20, que nos dice: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a ello, ¿qué pasa? No les ha amanecido. Entonces, ¿qué es la ley? ¿Qué es el testimonio? ¿Sí? ¿Por qué las personas que no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido? ¿Por qué están en tinieblas? La Biblia usa otra expresión o una expresión similar para referirse exactamente a lo mismo. Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo capítulo 5, versículo 17, que es un versículo también muy conocido, que usamos mucho para defender la ley de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 17, nos dice: no vayáis a pensar que vine a abolir la ley o los profetas. No vine a abolir, sino a ¿qué? Entonces allí nos da otra perspectiva, o nos muestra que la ley, ¿sí?, y los profetas es lo mismo que la ley y el testimonio. Entonces estamos viendo que Jesús no vino a abolir ni la ley ni los profetas, ¿cierto? Y que todas las personas que se dicen ser cristianos tienen que hablar conforme a la ley y al testimonio, o a la ley y los profetas. Es exactamente lo mismo. Ahora, es interesante esta palabra testimonio, ya lo vamos a ver por qué. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 7 y el versículo 12. Mateo capítulo 7 y el versículo 12, que es la conocidísima regla de oro. Mateo capítulo 7 y el versículo 12 nos dice allí: por eso, todo cuanto deseáis que os hagan los hombres, hacedlo igualmente vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Ley y los profetas, ley y testimonio. Ahora, tenemos una pregunta bien interesante. Si toda la vida del cristiano se rige por la ley y los profetas, o la ley y los testimonios, ¿cuáles son los testimonios? Vamos a mirarlo. Juan capítulo 5, versículo 39. Versículo también muy conocido. Juan capítulo 5 y el versículo 39, ¿qué nos dice? Ayúdeme a alguien a leerlo, por favor. Escudriñad las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, ellas testifican de mí. Ellas testifican de mí, o dan testimonio de mí. Entonces, ¿dónde están los testimonios? ¿Y dónde está la ley? En la Biblia. Quiere decir que entonces cualquier persona que venga aquí o en cualquier púlpito y va a exponer un tema, tiene que estar de acuerdo con todo lo que esté en la Biblia, en su unidad. Bien, si algo se sale de allí, como lo dice también la Biblia, si viene alguien a predicar otro evangelio, sea ¿qué? Anatema. ¿Sí o no? Ahora, exactamente. Antiguamente, la Biblia se dividía en lo que era la Torá, o llamada la ley, ¿sí?, en los Nevi'im, que son los profetas, y finalmente los Ketuvim, que son los demás escritos. Entonces, prácticamente todo se basaba en eso: ley, profetas, ley, profetas. Ahora, ¿los profetas están en perfecta armonía
con lo que hablaron otros profetas? En teoría. Pues los profetas de la Biblia. Pero en la Biblia también hay profetas falsos. Sí, no, pero me refiero a los profetas que escribieron la Biblia. O sea, quienes fueron inspirados por el Espíritu Santo tienen que estar en armonía con los Tiene que estar en armonía. Entonces, por ejemplo, Noé, o bueno, pregunta, ¿quién fue el primer profeta bíblico? Creo que fue Enoch, ¿no? Enoc, ¿sí o no? ¿Qué predicó Enoc? La segunda venida de Cristo lo predicó. También. Pero cuando Enoc también predicó el diluvio Diluvio. a través de su hijo Matusalén, que el nombre es Metushelach, si vienen las dos palabras, Mut y Shelach, que dice que cuando muera será enviado que el diluvio. ¿Noé predicó lo mismo? Sí, claro. Exactamente lo mismo. Con Abraham y Moisés, ¿cuál fue la profecía que Dios le dio a Abraham? Que iba a liberar al pueblo. Que estarían cautivos 400 años y después de eso Dios los liberaría. ¿Se cumplió después con Moisés? ¿Habló exactamente lo mismo? Sí. Bien, ¿será que Pablo está en contra de la ley y los profetas? Vamos a comprobarlo con la Biblia. Hechos capítulo 24 y el versículo 14. Hechos capítulo 24 y el versículo 14. Quien lo tenga, por favor, ayúdeme a leerlo. Pero esto confieso, que según el camino que ellos llaman secta, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. La vida del cristiano al final del tiempo, la vida del verdadero adventista del séptimo día, será regido por todo lo que diga la ley y los profetas. Sí. La misma palabra dice que guarde los mandamientos de Dios y tenga la fe de Jesús. Ahí están las dos. Y ahí están las dos cosas. Porque el que guarda los mandamientos es ley. Y tiene el testimonio de Jesús, ¿son qué? Los profetas. Los testimonios o los profetas. Porque es que desafortunadamente Ujú. yo he conocido muchos adventistas, entre esos una amiga, que dicen no ser pueblo de Dios, pero yo no creo en los escritos de Elena. Así. Ahí vamos. Entonces yo le digo, es decir, tú no crees porque nunca los has leído. Ujú. Sí, bueno, yo no soy de las que lea mucho, digo, pero lo que uno lee se cumple, ¿sí? Y si uno se cierra a decir eso, pues imagínate, terrible. Tremendo. Ahora, miremos algo interesante y lo que dices a mí tiene mucho que ver. ¿Cómo llamaba Ellen White a sus escritos? Luz menor, ¿no? ¿O qué se refiere? Los testimonios. Ah, los testimonios. Por ejemplo, siempre que ella se refiere a sus propios escritos, los llama como los testimonios. ¿Bien? ¿Estará Ellen White en contra de lo que dice la Biblia? No. Lo que poco se le digo, no contesta. No, definitivamente En lo no. que uno ha leído y en lo que uno escucha. Definitivamente no lo está. Y no lo está. Y por más que le quieran buscar, jamás lo va a estar. Entonces, ahora viene el pero. Ya sabemos que todo está basado en la ley y los profetas. Los de antiguo, así como los de la iglesia del Nuevo Testamento, vivían con todo lo que está bajo la ley y los profetas y no se salían de ahí. Ahora vamos a ver el pero. Primera de Timoteo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 1. Tremendo texto. Es una tremenda cita. Primera de Timoteo 4:1. Miren lo interesante. El Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos, ¿en qué tiempos vivimos? Los últimos. En los últimos tiempos, algunos desertarán o apostatarán de la fe y darán adhesión a espíritus engañadores y a qué? Doctrinas de demonios. Y a doctrinas de demonios. ¿Las doctrinas de demonios suenan similar a la doctrina bíblica? Es que van a ser Tiene igual. similitud. Tiene similitud, pero no es igual. Son las artimañas de Satanás. Por ejemplo, algo bien interesante, y eso lo veíamos en el curso de Querigma, y es ¿por qué la gente estaba tan adherida al culto a Baal en los tiempos de Jezabel y Elías? Bueno, David, buenos días. Porque resulta que el culto a Baal era similar, muy similar al culto que le hacían a Dios. A Baal también le hacían sacrificios, igual había un sistema de sacrificios para Baal, así como había un sistema de sacrificios para Dios. Pero no era igual. Lo mismo pasa ahorita. Muchas de las doctrinas de demonios dicen parecerse o son similares a lo que está dentro de la ley y los testimonios, pero no es igual. Similar no es igual. Semejanza no es igual. Ahora, teniendo en cuenta esto, hay muchas personas que sacan la ley y los testimonios de su lugar. Por una o dos frasecitas. Bien, que eso es lo que vamos a ver. Acompáñenme porfa a leer segunda carta de Juan,
capítulo 1, versículo 10. Segunda de Juan 1:10, porfa. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le deis la bienvenida. Uy, ahí está muy claro. Es Yo clarísimo. veo que ¿Mm? no. Es clarísimo. Pero mucha gente está muy expectante con esto. ¿Será verdad? ¿Será que no? Pero hay serios problemas con esto. ¿Cuáles problemas? Primero, los que defienden esta teoría del año 2031 hacen parecer que no están errados y que Ellen White está en contra de lo que habla ella misma y de lo que habla la Biblia. Dicen que Adán pecó en el año 31 después de la creación, pero la pregunta es, en la ley y en los testimonios, ¿dónde está eso? En ninguna parte lo van a encontrar, pero ellos sacan un cálculo. Ok. ¿De dónde lo sacan? Ni idea. Pero dicen que Adán pecó en el año 31 después de la creación. Por eso es que Jesús viene en el año 31. Algo así, porque resulta que en el deseado de toda la gente, en el capítulo donde Jesús muere, dice que 4000 años han pasado de pecado. Entonces asumen que porque es una cifra de 4000 años, dicen que a partir de ahí, ya van 4000 años de pecado, quiere decir que Adán pecó en el año 31, ¿cierto? Cuando Cristo muere, ¿en qué año murió? En el año 31 después de Cristo. Y ahí van 4000 años. Posteriormente, ¿serían cuántos? 6000 años, porque en el conflicto de los siglos dice, creo que es en el capítulo La liberación del pueblo de Dios, donde dice que 6000 años han pasado. O a Satanás se le permitió actuar por 6000 años. De ahí sacan ese cálculo. Pero ¿será que es cierto eso? Son textos que me muestran en los testimonios. Aparentemente. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Se basan únicamente en estos 4 textos. 3 aparecen en el conflicto de los siglos y 1 aparece en el deseado de todas las gentes. ¿Sí? Cuando algunas personas dicen, bueno, es que aquí dice la Biblia claramente que no nos corresponde saber el tiempo, sacan otra mejor. Dicen que era porque Jesús hablaba de su cuerpo terrenal, de ese tiempo, pero que en su cuerpo astral es otra cosa. Ya están entrando con ese cuerpo astral, ya están Ahí vamos. Otro problema es que ignoran lo que Jesús dijo en Apocalipsis 10, que ya tuvimos la oportunidad de estudiar acá alguna vez. Lo vamos a retomar de una manera muy rápida. Y finalmente tuercen los testimonios haciendo cálculos que son invenciones de hombres. Pero no es la primera vez que pasa esto. Acompáñenme por favor a Jeremías capítulo 28. Allí vamos a ver una pelea entre 2 profetas. Jeremías capítulo 28. Jeremías el capítulo 28. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Jeremías 28, versículo 3. Allí hay 2 profetas. Uno se llama Ananías y el otro es Jeremías. Ambos decían ser profetas de Dios. Ambos decían que Dios les había dado un mensaje claro. Y la gente estaba ahí en medio. Entonces tenemos que un profeta dice una cosa y el otro profeta dice otra cosa. Mensajes que no están de acuerdo. Y en medio está el pueblo de Dios. Lo mismo pasó en el Edén. Dios dijo algo, el diablo dijo otra cosa y el pueblo estaba ahí. Bien, vamos a ver cuál es la profecía de Ananías. Versículo 3 dice: dentro de 2 años volveré a este lugar todos los objetos del templo del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselos a Babilonia. Y también haré que vuelvan a este lugar Joaquim y Joacim, rey de Judá, y todos los deportados de Judá que fueron a Babilonia, pues voy a romper el yugo del rey de Babilonia, dice el Señor. Pregunta, ¿es una profecía bonita? ¿Suena lindo? ¿Aspiraban ellos o querían la liberación? Y Ananías, que era profeta de Dios, dijo dentro de 2 años, es decir, puso un tiempo. Vamos a ver qué es lo que contesta Jeremías, versículos 8 y 9. Versículo 8 dice: los profetas que hubo antes de mí y antes de ti, desde siempre han profetizado ¿qué?
Guerra, aflicción. Guerra, hambre, peste contra países poderosos y contra grandes reinos. ¿Qué hablaban los profetas anteriores a Jeremías? Desastres, ¿cierto? ¿Qué estaba predicando o estaba profetizando Ananías? Liberación. ¿Cuál de las dos suena más bonito? La de Ananías, ¿cierto? Versículo 9. Respecto al profeta que profetiza bienestar, cuando se cumpla la palabra de ese profeta, se conocerá que a ese profeta lo ha enviado realmente el Señor. Palabras más, palabras menos. Bueno, si lo que tú estás diciendo es verdad y se cumple, sabremos que es de Dios la profecía o no. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál fue la consecuencia? Antes de eso hay otra profecía. Bien, vamos a ver cómo Ananías confirma o confirma aparentemente esta profecía. Versículos 10 y 11 nos dice. Versículo 10. El profeta Ananías tomó entonces el yugo de encima del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Y Ananías habló en estos términos en presencia ¿de quién? De todo el pueblo. Así dice el Señor: dentro de 2 años romperé de la misma manera el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, de encima del cuello de todas las naciones. Entonces el profeta Jeremías se fue por su camino. Profecía bonita, esperanzadora. ¿Será que la gente ya estaba confiada en decir, no, ya en 2 años estamos libres? Aquí me relajo. Ya Dios hará lo suyo. ¿Y qué hizo Jeremías? Simplemente se fue. Ahora, ¿la profecía de Ananías era cierta o era mentira? Es lo que tenemos que descubrir con la Biblia. Por eso tenemos que ir siempre a la ley y los testimonios para comprobar que todo lo que nos digan aquí en este púlpito es verdad. Sea la persona quien sea. Porque hay frases bastante que suenan bonitas, pero son un peligro. Como por ejemplo, debemos predicar más de María. La escogencia de Matías fue pura rosca. Sí, frases que se dicen en los púlpitos de la iglesia. Pero la gente no comprueba si está en la ley y los testimonios. Ahora, vamos a leer por favor entonces los versículos 15 al 17. Vamos a ver quién era realmente profeta de Dios. Versículo 15. Después el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías: escucha bien, Ananías, el Señor no te ha enviado y tú has inducido a este pueblo a confiar ¿en qué? Tremendo. ¿Le corresponde al profeta de Dios ir y enfrentar al falso profeta? Sí. ¿Tenía Jeremías favoritismo? Ninguno. De hecho, estaba con un yugo al cuello. Estaba encerrado en la cárcel. Sigue diciendo, versículo 16. Por eso así dice el Señor: mirad, voy a enviarte fuera de la superficie de la tierra. Morirás este año porque has predicado rebelión contra el Señor. ¿Qué son las falsas profecías entonces? Rebelión. Rebelión contra Dios. Simple. Ahí no hay más que entenderle, no hay otro significado que sacarle. Versículo 17. El profeta Ananías murió aquel mismo año en el 7º mes. Profecía falsa, profecía. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Listo, aquí nos muestran qué pasó con cada profeta, pero ¿qué pasó con el pueblo? Aún a pesar de que Jeremías lo desmintió, a pesar de que Ananías murió, ¿qué pasó con el pueblo? Se confió en la mentira. Se siguió confiando en eso. Es decir, le creyeron más al falso profeta que al verdadero. Y suele pasar. Por eso hay mucho hermano engañado. Por eso la importancia de estudiar este tema. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a todas estas afirmaciones del año 2031. Vamos a repartir los textos. Voy a pedirles el favor que me ayuden a leerlos. Por aquí, Sami, por favor, ayúdame con Mateo 24:14. Mi hermana, por favor, ayúdeme con Mateo 24:36. Emily, por favor, ayúdame con Mateo 24:37 al 39. Robert, por favor, ayúdeme con Daniel 12:1. Vamos por aquí. Karina, por favor, con Mateo 24:48. Hermano David, con Mateo 25:10.
Me va por allá, listo. Pastor, por favor, con Apocalipsis 10, versículos 5 y 6. Vamos a leer esos textos y vamos a ver si están de acuerdo con la ley y el testimonio. Y por último vamos a ver si en verdad Ellen White dice o profetizó aparentemente que Jesús vendría en el año 2031. Y vamos a acabar con esta teoría de una vez por todas, porque está haciendo mucho daño en la iglesia y muchas personas están yendo engañadas por eso. Y conozco casos así. Bien, empecemos con el primero. Mateo 24, versículo 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para este testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pregunta, ¿habrá manera de saber cuándo la última persona será, cuándo se le anunciará a la última persona de este planeta el evangelio? ¿Habrá forma de saberlo? No hay forma de saberlo. Bien, vamos con el otro. Mateo 24, 36. Sin embargo, nadie sabe la hora ni los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. ¿Quién sabe el día y la hora? Nadie, solo Dice que solo el Padre. Si yo me pongo en el papel de decir, hermanos, Jesús viene en el 2031, ¿en qué lugar me estoy colocando? en el lugar de Dios. En el lugar del Padre. ¿Y cómo se llama eso? Blasfemia. Usurpador. Si el Padre lo sabe, Dice que ni aún los ángeles. ni aún los ángeles, esa es la cosa. Entonces, cualquier persona que ponga fechas se está colocando en el lugar del Padre y eso es sumamente peligroso. Bien, Ananías, en teoría, Ananías hizo lo mismo. Así dice el Señor y lo aseguró. Bien, siguiente versículo, Mateo 24, 37 al 39. Y allí vamos a mirar algo bien interesante. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Miren lo interesante del asunto. ¿Los antediluvianos se dieron cuenta de cuándo se cerró la gracia? Hasta que empezaron a caer las gotas. No se dieron cuenta cuándo cerró la gracia, porque dice que seguían casándose, dándose en casamiento hasta, ahí me señala un tiempo, hasta que no entró en el arca. Cuando no entró en el arca, ellos cambiaron de parecer. No, está diciendo que hasta que cayó el ¿Sí o no? ¿Cuándo se dieron cuenta los antediluvianos que estaban perdidos? Dice que hasta que llegó el diluvio y los barrió. Porque yo vi, bueno, sí. ¿Mm? Hasta que llegó el diluvio y los barrió. Quiere decir que entonces, hasta que ellos no tuvieron el agua al cuello, ellos no se dieron cuenta que estaban perdidos. Antes de eso seguían molestando, mofándose, eso lo dice la historia de la redención, también lo dice patriarcas y profetas. Ya cuando tenían el agua al cuello fue cuando se dieron cuenta que estaban perdidos. Y dice que la condición similar, será algo similar, cuando el Hijo del Hombre venga. Entonces, los impíos, ¿cuándo se darán cuenta que están perdidos? Ahí sí, ay, sí era verdad. ¿Van a tener tiempo de arrepentirse? No, ya no. Porque no van a saber ni el día ni la hora. Pero les voy a dar una notica adicional. Los hijos de Dios sí van a saber cuándo viene Cristo. Pues no iba a hablar acerca del tema, pero sí me di cuenta en el texto que decía que, o sea, se nota, a pesar de que no saben en qué momento Jesús iba a cerrar el arca, no lo sabían exactamente el momento, la fecha, pero sí ya están protegidos. O sea, que el pueblo de Dios en el momento sellado, de alguna u otra forma sabe que está sellado, tiene que saberlo. Porque si no, no se llamaría tiempo de angustia. Pero entonces es ahí donde yo entro, ¿cómo Noé pudo tomar el hecho de, si se asemejan los dos eventos, cómo Ajá. pudo tomar el hecho que, o sea, ya sabía que estaba protegido, porque ya la puerta estaba cerrada y esa puerta no se podía abrir sino solamente con el poder de Dios? ¿Cuántos días pasaron antes de que cayera la primera gota de agua? Creo que fue una semana. 7 días. ¿En esos 7 días Noé estaba encerrado? Sí, claro, ¿no? Claro. ¿Será que en esos 7 días pasó angustia? Claro, Pues, ahí ¿será que es La verdad? prueba de Noé dice que empezó justamente, y ahí viene la celebración que tú haces. La prueba de Noé realmente, él construyó el arca según la instrucción de Dios, no lo dudó, simplemente lo hizo, involucró a su familia en el proceso. Pero la prueba de Noé realmente empieza es cuando la puerta es cerrada por el ángel de Dios y pasa una semana
Y él tenía la zozobra de saber si iba a llover o no iba a llover, o qué era lo que iba a pasar. Ese fue su tiempo real de angustia. Ajá. El mensaje que había predicado y por el cual la gente estaba afuera burlándose de él todavía, diciendo, mírenlo allá guardado, miren, ahí está su famoso diluvio. Ese fue el momento en el que él... Pero él nunca supo, o sea, después de que la puerta se cerró, ¿y cuándo va a llover? Exacto. No sabemos. Lo mismo pasará con el pueblo de Dios. Se cierra la gracia, pero en realidad el pueblo de Dios no sabe si en verdad se salvó o no se salvó hasta que Cristo venga. Por eso se llama tiempo de angustia. Entonces si supuestamente yo supiera que en el año 2027 se cierra la gracia, ¿por qué entonces se va a llamar tiempo de angustia si yo ya sé que en el 2027 se cierra la gracia y si me porto bien, entonces ya estoy salvo? ¿Sabe cómo se llama eso? Salvación por obras. Bien. Daniel 12:1. Dice, en aquel tiempo levantará Miguel, el gran príncipe que protegerá a su pueblo. Y será tiempos de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En aquel tiempo. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Dice que en aquel tiempo se levantará Miguel y que en aquel tiempo será liberado. ¿Cuál tiempo? El tiempo del fin. Daniel 11, de los versículos 44 al 45, nos muestra precisamente una secuencia hasta que el papado saca el decreto de muerte. En ese tiempo del decreto de muerte es cuando dice que se levantará Miguel. Pero no sabemos cuándo se va a levantar ese decreto. Es más, ni siquiera sabemos si será por este presidente Trump que se dará ese decreto. Entonces, ¿cómo lo pueden asegurar? Ahí están los problemas. Cuando examinamos la ley y los testimonios vemos cómo esta profecía se cae por sí sola. Es una falsedad. Mateo 24, 48. Mateo 24, 48. Dice, y si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ahí está el otro peligro. No, como sé que viene el 2031, ¿estamos en qué? 2019. No, yo me relajo de aquí al 2030, 2025 y más o menos en ese tiempo ya me pongo juicioso, me relajo. Aprovecho el tiempo para lo que no hay. Porque mi Señor tarda en venir. Eso es ser un siervo infiel. Entonces ahí está el peligro también de esta cosa del 2031. Mateo 25, versículo 10. Dice de la siguiente manera. Y mientras fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. ¿De cuál puerta está hablando? De la boda. De la gracia. La puerta de la gracia. Está hablando del cierre de la gracia. Entonces, mientras iban a buscar otros aceites, se cerró la gracia. Y no hay tiempo definido para eso. Bien. El principal problema con esta profecía, o los que dicen creer en esta profecía de 2031, es que están en contra de lo que Cristo dice. Apocalipsis 10, versículos 5 y 6, por favor. Apocalipsis 10, versículos 5 y 6. El ángel que habla allí en Apocalipsis 10, y eso posteriormente lo veremos en la escuela sabática o en el folleto, es Jesús. Y Jesús allí hace un juramento. Y jura en el nombre de... Vamos a leerlo, por favor. Apocalipsis 10, versículos 5 y 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos y creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra, las cosas que están en ellas y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Juró Jesús en el nombre del Padre, del Todopoderoso, que el tiempo no sería más. ¿Jesús cambia lo que dice? ¿Dios cambia lo que dice? Es inmutable, no lo cambia. El Salmo 89 lo dice. No cambiaré lo que ha salido de mi boca. Ahora, ¿qué quiere decir esto de entonces el tiempo no será más? Ahora vamos a examinar los testimonios de Ellen White para saber si realmente está de acuerdo con todo lo que está en la Biblia. Vamos a abrir la presentación, porfa. Sí, porfa. Está aquí ya abierta, pastor. Les voy a leer mientras tanto del comentario bíblico adventista que tiene que ver con lo que habla Apocalipsis 10, versículos 5 y 6, que primero nos dice:
Después de esta profecía no habrá otro mensaje fundado en un tiempo definido. No hay otro periodo profético que se extienda más allá de 1844. ¿Quién lo juró? ¿Ellen White? Fue Jesús mismo. Bien. Ya vamos a leer eso. Dice, también del comentario bíblico adventista, del versículo Mateo 24:45, dice: es una necedad intentar fijar hora, día o año para la venida de Cristo. Si fuera necesario o deseable, Dios lo habría revelado. ¿Es necesario? No. ¿Es deseable? Puede que sí. Lo que me dice el Espíritu de Profecía acá es: si fuera necesario o deseable, Dios lo habría revelado. Deseamos que venga. Sí. Pero si supiéramos el día, ¿haríamos buen uso de él? No haríamos buen uso de él. Por eso no hay que fijar fechas. Ahora, aquí hay otros textos que ustedes están viendo en la pantalla para ver si realmente entonces el espíritu de profecía está de acuerdo con la ley y los testimonios. Nos dice allí, precisamente, eso está en Evento de los Últimos Días, páginas 33 y 34. Muchos de los que toman el nombre de adventistas han incurrido en el error de ¿qué? Fijar fechas. Fijar fechas. Bien. Para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido siempre ¿qué? Cada vez el fracaso. Cada vez el fracaso. ¿Va a ser diferente con esto del 2031? Yo digo que sí. Va a ser un fracaso. Ah, sí, que va a ser diferente, no, digo no, es porque iba a ser un fracaso. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor Jesucristo está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día y la hora. Empero el día y la hora nadie la sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino el Padre solo. Vamos a la siguiente, porfa. Nos dice: no hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo. Fíjense que Ellen White no solo toca la segunda venida de Cristo, también habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo. No hemos de saber el tiempo. Dice: no hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo ni para la venida de Cristo. ¿Por qué Dios no nos ha dado ese conocimiento? Se hace la pregunta, a lo que responde: porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. Como resultado de este conocimiento, existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría la obra de Dios, y la retardaría grandemente. Ahí está el peligro de fijar fechas, ¿sí? Seguimos diciendo. Sigue más adelante: no debemos vivir en base a una agitación relacionada con el tiempo. Bien, usted no podría decir que Jesús vendrá dentro de 1 o 2 años, o 5 años, perdón, ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. Y ahí ahí vuelve a citar Mateo 24:48. Siguiente, porfa. Nos estamos acercando al gran día de Dios. Las señales se están cumpliendo. Y sin embargo no tenemos un mensaje que nos diga el día y la hora de la aparición de Cristo. El Señor mismo nos ha encubierto sabiamente este asunto para que siempre podamos estar en un estado de expectación y de preparación para la segunda aparición de Cristo, nuestro Señor, en las nubes del cielo. ¿Cuál debería ser entonces nuestro estado? Y preparación. Expectativa y en preparación. Lo que nos dice el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 982. La gente no tendrá otro mensaje acerca de tiempo definido. Después de este lapso, que abarca de 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado, ¿hasta dónde llegó? Entonces Ellen White se está contradiciendo, porque en el conflicto de los siglos dice que Satanás actuó por 6.000 años. Ya resolvemos esa pregunta. Siguiente, por favor. Muy importante, esto es un testimonio para los ministros. La primera palabra que dice: Desconfíe. Desconfíen todos nuestros hermanos y hermanas de cualquiera que quisiera fijar una fecha en el que el Señor ha de cumplir su palabra con respecto a su venida o con respecto a cualquier otra promesa de significado especial que haya hecho. No les corresponde saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad. Si alguien viene diciendo, viene en tal fecha, tal otra, ¿cuál es la actitud del pueblo? Desconfiar. Punto. Siguiente, pues. Dios sí va a revelar la fecha y el día en que Cristo ha de venir, pero en un evento muy especial.
En Eventos de los Últimos Días hay un capítulo que habla sobre la segunda venida de Cristo y es el que se está citando acá. También está en Primeros Escritos, página 15, dice: pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. ¿Quiénes? Los 144.000. ¿En qué momento se manifiestan los 144.000? Después del enseñamiento, después del sellamiento. Sí, después del sellamiento, ¿después de qué más? De la decreto dominical con decreto a muerte. Decreto dominical. ¿Y ese qué tiempo es? Decreto a angustia. Tiempo de angustia. Dice, el tiempo de angustia, claro que sí. Dice que los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor, o percibieron que eran truenos y un terremoto. ¿Sabremos el día en que Cristo viene? Sí. Pero eso ya, según el escrito, dice que es para los No. para los 144.000, que los 144.000 son los que quedan, los que no conocen la muerte. Correcto. Ya es al final. Pero sí, Ajá. cuando se diga el día y la hora, va a ser, o sea, cuando ya Cristo está ya enseguida para venir y se lo va a decir a todos. Son los 144.000. Pero son solamente ellos van a escuchar la voz de Dios. Los demás impíos van a pensar que es Son truenos. eso. Algo parecido como lo... Porque eso No es una palma, dice la Biblia, ¿no? Sí, Del pero tamaño de un antes puño. eso, pero antes de eso. Antes de eso. Antes de que aparezca como forma de un puño, se va a decir la hora exacta y el día. Claro, pero es que ya está, ellos son los que están Pero perseguidos. ya, o sea, ya cuando se diga, ya Cristo ahorita aparece. Exactamente. Ah, ya apareció el puño, entonces ya. Me dijeron muy claro. Sí. No, ya el pueblo está sellado de paz. Correcto. Ya para ese momento están sellados. Claro, Y es que todo dice eso ha que pasado. los 144.000 Ajá. Los que tienen que saber lo saben, ya en ese momento, y los que saben solamente lo escuchan, pero el resto no. Ujú. Entonces miren lo interesante del asunto, que cuando se anuncie esto, un grupo especial de personas lo va a poder saber y entender, pero para ese tiempo, ¿ese pueblo de Dios estará pecando? No, que está sellado. Ni en pensamiento, mis hermanos, y esa es la idea. Claro, porque es que ¿Mm? el que lo escucha ya inmediatamente está en Por eso es que que lo escucha. pertenece a ese grupo, lo entiende perfectamente y entiende la magnitud de lo que habla. Esa es una teoría importante lo que acaba de decir. ¿Por qué? Porque en la iglesia también se está infiltrando gente diciendo que se dejará de pecar hasta que venga Jesús. Eso es una teoría falsa. Eso es falso. Porque si vamos a dejar de pecar hasta que venga Jesús, ya somos perdidos. El conflicto de los siglos claramente dice que cuando, no recuerdo muy bien la página, parafraseado dice que Satanás no encontró ni una sola gota de pecado en Cristo, ni en pensamiento, y que esa será la condición del pueblo de Dios antes de que Él venga. Clarísimo. Entonces, mis queridos hermanos, todo esto va de acuerdo a la ley y los testimonios, lo que hemos visto, y por lo tanto, fijar una fecha es predicar rebelión. Sí, claritico lo dijo la Biblia. Predicar rebelión, eso es predicar lo malo, la gente va a creer. Entonces, finalmente, mis queridos, ¿hay que confiar entonces en profecías de tiempo? No. De ninguna manera. ¿Nos vamos a poner a escudriñar la ley y el testimonio como debe ser? Amén. ¿Cómo podemos comprobar si esto es cierto? Listo, pero les voy a dar una herramienta adicional. Me librito, Robert, por favor. Les voy a dar una herramienta adicional. Si ustedes pueden conseguirse uno de estos, genial. Es una concordancia bíblica. ¿Dónde lo consigo? Sí, eso lo conseguí por en una librería cristiana, precisamente por ahí, por galerías, más o menos. Te paso el dato. Bien, también está la concordancia en el celular si la quieren bajar. Bien, pero allí en esta concordancia ustedes pueden tomar cualquier palabra y les va a dar absolutamente todos los textos bíblicos que hablan sobre esa misma palabra. Así les va a ser mucho más fácil poder entender varias de las palabras que hay en la Biblia para poderlas comparar si está hablando acerca de lo mismo y cumplir precisamente lo que dice de que la Biblia se explica a ella sola. Y no necesitamos más. 144.000, ¿dónde están? En la Biblia. ¿Solo en el Apocalipsis? En los Salmos también está. Un datico así suave ya para terminar. En Apocalipsis 6:17, cuando dice que ¿y quién se mantendrá en pie? En los Salmos encontramos una pregunta similar y nos da la descripción de cómo será el carácter de los 144.000. No solo que en su boca no se halló mentira, sino que prácticamente ni en pensamiento peca. Entonces, a eso debemos llegar. Los puros de corazón, a eso debemos llegar. Mis hermanos, finalicemos con una oración muy corta. Ahí donde estamos, vamos a inclinar el rostro, vamos a orar.
Eterno Padre Celestial, nuestro Dios, te damos muchas gracias, Padre, por habernos permitido estudiar este tema de suma importancia. Sobre todo, Señor, porque a la ley y los testimonios se ha comprobado con tu palabra que esa profecía no es verdad. Pero hay un alto peligro, Señor, porque hay muchas personas que están siendo engañadas. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser obreros fieles, que nos permitas en el momento exacto, cuando tú lo digas, que nos acuerdes de todo esto que acabamos de estudiar y que podamos comprobar con tu palabra y con los testimonios, claro está, que muchas personas están siendo engañadas, que ellos están siendo engañados. Ayúdanos, Padre, para poder ver los peligros que vienen sobre nuestra iglesia, que es el principal objeto de tu consideración, y que de esa misma manera, Padre, podamos ser valientes y anunciar las verdades de tu evangelio. Y si llega otro evangelio, Padre, un evangelio diferente, que sea anatema. Bendícenos durante el resto del día y del programa. Gracias por tu infinito amor y por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga y